El 12 de agosto del año 2022, Salman Rushdie, el escritor norteamericano, hindú, británico, fue víctima de un violento ataque de cuchillo en una localidad cerca de la ciudad de Nueva York, cuando iniciaba una conferencia sobre la libertad de prensa y sobre el derecho de los escritores a escribir sin temor alguno. Pasó varios días al borde de la muerte, perdió un ojo, y hace poco escribió un libro de no ficción sobre el suceso, titulado Knife o Cuchillo, publicado hace relativamente muy poco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué intentaron asesinar de esa manera a uno de los escritores más importantes del planeta? Bienvenidos a Ecos de 1886, transmitidos de Sevilla, España. Trataremos un poco de analizar los entretelones y lo que ocurrió detrás de esta iniciativa, de este intento de homicidio. Ahmed Salman Rushdie nació en Bombay en 1947. Se hizo famoso por la publicación de su hijo Hijos de la Medianoche en 1981, donde narra la transición de la India desde una colonia británica a un país independiente, visto a través de los ojos de personajes que nacieron justo a la medianoche ese día, cuando se hizo efectiva la transición de la India de colonia a nación independiente bajo el liderazgo del Mahatma Gandhi y de Muhammad Ali Jinnah en Pakistán, según el plan de Lord Mountbatten, famoso general inglés a quien se le dio la responsabilidad de delimitar la colonia de manera que afectara lo menos posible a los hindúes o a los musulmanes, que estaban intrínsecamente unidos. ¿Cómo se iban a dividir? La corona británica le dio la asignación a Mountbatten, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, y las condiciones que requería ese trabajo era: uno, fuera incondicional en la corona británica, y dos, que no supiera nada del problema, que jamás hubiera visitado la India o Pakistán, para que no fuera imparcial a favor de un bando o de otro. Por supuesto, lo que hizo fue una tragedia y se ha escrito mucho al respecto. Murieron miles de personas, se ha hecho películas. Pero bueno, esta es la situación. Esta fue la novela que escribió y que lanzó a la fama a este escritor. Una novela que luego fue medio perseguida, criticada, entorpecida su difusión en la India por el liderazgo político hindú, por su crítica al comportamiento de su dirigencia. Rushdie publicó muchos libros, después publicó El Suelo bajo sus pies en 1999, un libro, uno de los libros que más me gusta, asociado a la película El Hotel de $1.000.000 del director Wim Wenders, interpretada por Mila Jovovich, Mel Gibson y otros, y con una música preciosa de Bono y U2. Pero la novela que realmente hizo famoso a Rushdie fue Los versos satánicos, en 1986, una novela por la cual recibió un afato en su contra, que fue una condena a muerte decretada por el ayatollah Khomeini por sus críticas y su burla del Islam. Un libro que se burla del profeta, se burla de la familia del profeta, se burla de las enseñanzas del libro sagrado de la fe islámica, y desde un punto de vista con un humor que no está dentro de preferencias, pero que hizo posible que el régimen de Irán lo condenara a muerte. Pero ¿por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cómo podemos interpretar nosotros esa decisión de acabar con la vida de un escritor por su crítica a las verdades de una fe aceptada por más de 1 billón de personas hoy en día? El libro Cuchillo, a mi juicio, la reflexión de Rushdie sobre el atentado que sufrió, a mi juicio está demasiado centrado en sí mismo, en sus circunstancias. El libro quizás se salva por la forma como narra la descripción de pareja y la descripción un poco, el relato del amor que siente por su mujer, cómo la conoció, pero no hay nada, absolutamente nada, muy poco, sobre la repercusión social de su obra en las comunidades que menciona en los países, en la India y en Pakistán fundamentalmente.
y así como en su país, en Inglaterra, y menos aún, por supuesto, por los acontecimientos violentos que desencadenaron la publicación de su libro. El editor noruego de los versos satánicos, por ejemplo, fue brutalmente atacado y salvó su vida de milagro. Tardó meses en recuperarse, no así el traductor japonés de su libro, que sí fue asesinado. Eso fue en 1991. En 1993, un encuentro de artistas y escritores en Turquía para celebrar la vida de un poeta del siglo XVI, y uno de los escritores presentes era Aziz Nesin, que había sido el traductor de la novela Los versos satánicos al turco. Rodearon el hotel donde estaban reunidos, donde estaba la convención de escritores, unos fundamentalistas, pidiendo que saliera Nesin a fin de ejecutarlo, y por supuesto los escritores se negaron a hacerlo, y los extremistas prendieron fuego al hotel y murieron 37 personas calcinadas. No así Nesin. A Nesin el gobierno turco luego lo acusó de conspirar para la creación de violencia para que lo mataran a él. Después, bueno, cambiaron la acusación y acusaron a los criminales que incendiaron el hotel. Pero el tema, entonces, lo que nos interesa a nosotros averiguar, pensar, reflexionar al respecto no es la blasfemia de los versos satánicos, que sí la tiene a juicio de los islámicos, a juicio de los musulmanes, o la burla del profeta Mahoma, si se burló o no, que sí lo hizo, o de la mofa de los insultos camuflados sobre la familia del profeta o sobre el arcángel Gabriel, que también la hizo. El libro Knife, el libro Cuchillo, trata más bien de la violencia, lo que significa para las que la sufren, y en el caso de este libro de Cuchillo, de la violencia que sufre él, no de los demás. La casi experiencia de muerte no implicó para Rushdie, un ateo confeso, una visión del mundo sobrenatural, no tuvo visiones extraordinarias, no vio túneles de luz, no se encontró con seres, con ángeles o con familia que lo estaba esperando del otro lado, del más allá. Solo sintió la tristeza de saber que quizás no iba a ver más nunca a su mujer, pero hasta ahí llega la tristeza, el dolor del personaje en su libro. Mucha gente, entre ellas personas brillantes, extraordinarias, protestaron la fatada, obviamente, pero muchas de ellas también extraordinarias y brillantes, escritores y políticos, criticaron a Rushdie por haber escrito un libro tan ofensivo. A mí, por supuesto, tampoco me gusta cuando yo leo o veo expresiones artísticas literarias contrarias a mi fe, o que incluso no solamente que vayan contra el cristianismo, sino cuando yo veo algo que va contra el judaísmo, contra el islam, o sea, me saca de quicio. Uno no puede, pero eso no significa que yo agarre un cuchillo y voy a matar a la persona que hizo la burla. O sea, hay una reacción. Y ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Hasta dónde yo puedo decir lo que siento sin límite alguno? Yo puedo decir lo que pienso e insultarte a ti, a una gente, a algunos extraños, a una comunidad de budistas o de monjas que yo vaya caminando por la calle, o de religiosos, mujeres con velo, pues no comparta sus creencias. O sea, la violencia es un poco el mal absoluto, es como la imposibilidad de crear comunidad. Pero nosotros tenemos que saber que el acto de comunicación no finaliza cuando el emisor, cuando el escritor, cuando el hablante intenta comunicarse con alguien. La comunicación se hace posible solamente cuando ese hablante recibe de parte de su interlocutor, de su oyente, una respuesta. O cuando el oyente, el escucha, el espectador, reacciona, reconstruye el mensaje, lo interpreta y lo hace suyo, estando de acuerdo con él o sencillamente mostrando su insatisfacción al respecto. Creo que el libro es
realmente a mí no me gustó, un libro pobre en ese sentido porque no hay mención alguna a los acontecimientos que desataron, que desencadenaron la aplicación de los versos satánicos, ni de alguna manera, de qué manera él como escritor se sintió. O sea, es un libro que trata sobre él, sobre su dolor, agradece a su esposa, a su familia, a los familiares y amigos que lo apoyaron en ese trance, agradece a los médicos que trabajaron durante horas en el quirófano para salvar su vida. Pero ese no es el problema. ¿Cuál es el aprendizaje de décadas de vida underground con un nombre falso y bajo permanente protección policial? ¿Qué nos dice esa vida oculta de las relaciones posibles o ideales entre cristianos y musulmanes, entre judíos y musulmanes, o entre judíos y palestinos, o entre rusos y ucranianos? ¿Qué nos dice Rushdie después de haber experimentado un acto extremo de violencia sobre la violencia política y religiosa del mundo? Nada. No dice nada, como si no le interesara. Bueno, yo quisiera detenerme aquí. Ya en el próximo programa intentaremos, digamos, profundizar en el por qué el régimen iraní, y bajo la figura de su máximo líder, el ayatolá Khomeini, impuso esa falta contra Salman Rushdie. Muchísimas gracias y hasta dentro de muy poco.